Unos años, inspirado en el concepto de neurosis colectiva de Viktor Frankl, escribí este libro, Psicopatología de lo accesorio, donde reflexioné acerca de aspectos sociales y psicológicos que se superponen para dar toda una sintomatología que se expresa de una manera bastante frecuente en la vida cotidiana. La idea de este video es tratar de compartir algunas de esas reflexiones con ustedes. Un concepto muy interesante, estableciendo un punto de encuentro entre lo psicológico y lo sociológico, que es el concepto de neurosis colectiva. ¿Qué entendía Viktor Frankl por neurosis colectiva? Frankl describió al vacío existencial como una neurosis masiva que se expresa a través de una vivencia personal de falta de sentido y una actitud acorde de resignación frente a los condicionamientos biológicos, psicológicos y socioculturales. Si lo explicamos de una manera sencilla, lo que descubrimos es que este tipo de neurosis describe un conjunto de manifestaciones emocionales y conductuales que se dan con una frecuencia significativa entre los integrantes de una sociedad y que reflejan un estado de situación psicopatológica común a todos ellos. En el caso descrito por Frankl, el vacío existencial como neurosis colectiva se expresaba a través de una pérdida generalizada de sentido y de un fatalismo exteriorizado en conductas de resignación frente a todo tipo de condicionamientos. Si bien mucho de lo descrito por Frankl se continúa manifestando en términos de vacío existencial y fatalismo, una mirada atenta a la realidad contemporánea revela nuevas y complejas manifestaciones psicopatológicas. La observación de la presencia exagerada e inevitable de accesorios de todo tipo que ocupan vigorosamente el espacio social, lo que ha generado una verdadera industria del accesorio, constituye a nuestro parecer el puente psicológico-social que permite describir y comprender esta nueva neurosis colectiva a la que hemos denominado psicopatología de lo accesorio. Lo accesorio, es decir, aquello que se agrega y complementa todo objeto concebible, que se impone como necesario y sobre lo cual se monta una verdadera arquitectura socioeconómica cultural, refleja la dificultad del ser humano para aceptar sus límites y convivir con su incompletud. El ser humano es limitado, puede hasta un allí y a la vez es incompleto. Si bien posee objetos, talentos, afectos, también tiene carencias. Cuando analizamos la definición de la palabra accesorio, encontramos en ella una referencia a lo secundario, a lo que depende de otra cosa que es considerada como la principal. Se establece así un vínculo de subordinación entre lo que es principal o primero y lo que es secundario. Esta relación señala un tipo de interacción entre categorías diferentes, cualitativamente distintas, jerárquicamente diferenciadas, lo principal y lo accesorio. La inversión de este orden, la desestructuración de este vínculo está en la base de la neurosis colectiva que pretendemos describir. ¿Cuáles son entonces las manifestaciones psicopatológicas que conforman esta neurosis colectiva? Una de ellas es la sensación permanente de insatisfacción. Es una expresión sintomática sumamente frecuente que se traduce en modos de intercambio humano y conductas potencialmente peligrosas tanto individual como colectivamente. La ausencia de satisfacción produce angustia y la angustia se canaliza, por ejemplo, a través de conductas compulsivas como compras, adicciones, juego, inversión de prioridades para obtener satisfacción, postergación, por ejemplo, de tiempo familiar por tiempo laboral para acceder a bienes de consumo, que junto con las conductas anteriores puede conducir a endeudamientos gravosos de consecuencias impredecibles. Otra manifestación psicopatológica es la necesidad de hacer por sobre el ser o el estar. Esta carrera neurótica orientada a la obtención de placer en las diversas variantes de la adquisición conduce a un estrechamiento existencial cuyo desenlace se materializa en una reducción de lo humano a un permanente hacer, que no deja espacio al ser o al estar. El Homo faber, el hombre que hace, ha perdido mayormente la posibilidad de experimentar el ser padre, el ser hijo, el ser amigo
o el estar en compañía de alguien disfrutando un paisaje. La pérdida parcial o completa de estas opciones resulta en un estrechamiento existencial y, como todo estrechamiento, a la larga genera angustia. Un signo de estos tiempos es el carácter utilitario que han adquirido los vínculos humanos, coincidente con la cosificación del otro que esta neurosis colectiva estimula. La persona insatisfecha, siempre ocupada, al servicio de sí misma, se vincula con sus congéneres de un modo coherente al modelo de vida que desarrolla. El concepto de capital social refleja en algún punto la pauperización psicoespiritual que han experimentado las relaciones interpersonales, que han extraviado la condición de relación para ser un capital a acumular y a ampliar eventualmente. Una de las manifestaciones más sobresalientes dentro de este conjunto sintomático colectivo es la peculiar relación que se establece entre los estados emocionales que el individuo padece o percibe y la manera en que los comunica o comparte con los demás. Existe un amplio espacio entre la percepción individual de emociones y la posibilidad de compartir ese estado emocional de la manera más auténtica que el discurso permita. La emocionalidad encuentra dificultades en su tránsito desde la autopercepción hacia la comunicación con el otro. De acuerdo al concepto de capital social que vimos anteriormente, el pertenecer es un imperativo que se obtiene al estar activo, mostrarse alegre y, si es posible, despreocupado. Despreocupado por lo personal, como una reafirmación de las buenas condiciones que imperan en este espacio de la vida personal y que por lo tanto no entorpece, ni habrán de hacerlo, las actividades económico-laborales que podrían nacer del intercambio con otros. El otro se presenta ante el sujeto como alguien cuya empatía no hay que reclamar, so pena de aburrirlo innecesariamente y entorpecer su eventual atención e interés en los servicios o negocios que pudieran surgir. Encontramos así un molde social cuya armación se estructura en función de un individuo que tiene dificultades para canalizar su angustia en contacto con el otro. De allí que observamos comúnmente lo que podríamos denominar represión de los sentimientos negativos, ante el miedo que genera la amenaza de pérdida de la presencia del otro, ante la sutil amenaza de alguna especie de destierro social. La soledad se confunde con la compañía toda vez que la comunicación se reduce, toda vez que el tú es siempre y solamente un ello, como diría el filósofo Martin Buber. En su lugar, y con fines claramente evitativos de la exclusión, se instala un discurso que elimina radicalmente toda referencia a experiencias dolorosas. No se puede hablar de lo mal que estamos. Un discurso diluido en su banalidad, impregnado muchas veces de una pseudo alegría o de una pseudo tranquilidad, cuya meta obsesiva es la continuidad de una imagen que garantice la preservación de los vínculos, aun cuando estos carezcan, en numerosos casos, de un auténtico contenido. El fluir neurótico de estas vivencias se va vertebrando de manera rígida, apoyándose en una ausencia de cuestionamientos acerca de los propios pensamientos, sentimientos y conductas. La validez psicoespiritual de las vivencias está marcada por las corrientes de pertenencia social, y su vigencia depende de modas. Como reemplazo a este esfuerzo de cuestionamiento, han surgido gurúes de la autoayuda y el buen vivir que ofrecen a su público recetas de cocina prefabricadas destinadas a asegurar la felicidad sin pensar demasiado. La ausencia de cuestionamientos que describiéramos previamente presenta como correlato inevitable una severa restricción en el ámbito del pensar. Un pensar que no se pregunta a sí mismo ni por las razones buenas o malas que lo conducen en determinada dirección, ni se pregunta tampoco si aquello que piensa es correcto o incorrecto. Si se encuentra bien fundamentado o no, se transforma en un ejercicio sumamente limitado, carente del suficiente vuelo como para manifestar una dosis razonable de profundidad y creatividad. Estas elaboraciones u ofertas alternativas están representadas por las numerosas consignas repetidas con insistencia a la manera de mantras, generalmente elaboradas en los medios de comunicación masiva con el objetivo, pocas veces develado, de responder a intereses de consumo y económico. Constituyen un conjunto prefabricado de frases o incluso de discursos
más o menos extensos, cuya finalidad es ahorrar esfuerzos al individuo, al tiempo que le otorgan cierta seguridad en función de la prestancia con que maneja estas frases y de la supuesta sabiduría que el aprendizaje de este catálogo implica. En ese contexto de debilitado humanismo es que ocurre una verdadera tragedia. El ejercicio de la libertad es destituido por la costumbre de la repetición y la responsabilidad por la estereotipia de las respuestas. Cuando se analiza de cerca la realidad circundante, se observa en general el desarrollo de un discurso que destaca la importancia de valores tradicionalmente aceptados, como la responsabilidad, la necesidad de dedicación a la familia por sobre el trabajo, el no abandono de los hijos, el compromiso solidario frente a la problemática social, la generosidad con los allegados y amigos, etc. Sin embargo, en numerosas ocasiones se percibe una gigantesca distancia entre lo que el discurso propone y lo que individual y socialmente se practica. El resultado de esta disociación consiste en la elaboración progresiva de un mensaje extremadamente ambivalente, capaz de subrayar como positivo una conducta y simultáneamente hacer lo contrario, o en el mejor de los casos, actuar de manera indiferente con respecto a lo previamente anunciado. Se instala una percepción individual y colectiva de mentira, de que todo discurso, por su posible condición de inautenticidad, es sospechoso y por ende no creíble en lo absoluto. Esta sospecha instalada de un doble discurso genera actitudes persecutorias, preventivas, que minan la confianza de los individuos en sí mismos y en los demás. Según el diccionario de la Real Academia Española, un valor es una cualidad, virtud o utilidad que hace que algo o alguien sean apreciados. Los valores se expresan en comportamientos o cualidades personales o sociales cuya presencia y desarrollo es alentado, reconocido o premiado. Su particular condición y o consideración de desideratum cognitivo, emotivo y conductual conduce a que los valores se comporten socialmente como brújulas que guían conductas en tanto que apreciados movilizan a la voluntad. Los valores pierden su vigor habitualmente por dos razones: o bien por incoherencia, cuando lo que se dice no coincide con lo que se hace, o bien por falta de compromiso, cuando se muestra interés por algo o alguien valioso, pero no se sostiene dicho interés con el esfuerzo adecuado a lo que se proclama. Finalmente, y como es de esperar, también existen una serie de manifestaciones y expresiones psicopatológicas personales que aumentan como consecuencia de esta psicopatología colectiva. Hay claramente un incremento de los cuadros depresivos, de los cuadros ansiosos, de las conductas relacionadas con el control de impulsos y por supuesto también, como hemos analizado previamente, un aumento significativo de las compulsiones. A lo largo de nuestro análisis hemos descrito la situación del ser humano contemporáneo en un mundo donde lo accesorio se ha enseñoreado de la realidad, despojando lo importante del espacio privilegiado que debería corresponderle. Hemos reflexionado acerca de los alcances de este proceso y cómo ha invadido todos los planos posibles, generando frustración y vacío que el aturdimiento vertiginoso apenas consigue moderar. La persona, un accesorio recurso, manifiesta su afectación a través de una constelación sintomática colectiva que expresa el malestar de la hora. Padece en masa, sufre en conjunto, con escasa conciencia de la profundidad de este dolor, de la gravedad que posee esta silenciosa enfermedad que lo va privando lenta pero inexorablemente de su propia condición humana. Muchas gracias.